Hola, ¿cómo estás? Me da un gusto estar nuevamente contigo. Te agradezco tu tiempo y de verdad deseo de todo corazón que podamos entender el día de hoy. Es la cuarta tema y se llama lo que significa ser santos de la serie No desistas en seguir a Dios. Como siempre, te voy a pedir que me acompañes en una oración para que podamos iniciar este estudio. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por estos momentos que nos permites compartir, Señor. Permite que también las personas que lo escuchan sean bendecidas por ti, guiadas en tu Santo Espíritu. Redarguye su mente y su corazón para que puedan aprender de tu palabra y, Señor, guíame a mí, Señor, para que puedan ser un instrumento útil. No permitas que nada estorbe para este estudio, Señor, y permite que crezcamos en unidad, en amor, en entendimiento. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Y lo primero que voy a hacer es decirte el propósito de los estudios. Aunque lo he repetido en cada una de las series, nunca sé cuándo o quién es el que me oye, el que me ve. Quiero decirte que, bueno, este estudio originalmente es para las mujeres de la Iglesia de Cristo, pero que no es limitativo tanto para varones como para otras mujeres que deseen estudiar la palabra de Dios, que quieran compartirla con sus amigas, hermanas, etcétera, o les puede servir también sus estudios de mujeres, ¿ok? En esta serie de lo que significa ser santos, pues ya le anteceden tres temas anteriores y te voy a decir cómo están distribuidos o cómo están las series. La primera serie fue Estudios Virtuales para Mujeres. Las puedes encontrar en el Face de la Iglesia de Cristo Cancún Centro. Al final te voy a dar la dirección. La segunda serie es de la Nueva Vida en Cristo. La tercera serie es Sin Esfuerzo, No hay Premio. Y esta serie que es No desistas en seguir a Dios. También te quiero comentar que el propósito de este estudio no es disertar, no es discutir acerca de cuestiones teológicas, tampoco es, pues, decirte que te vengas a mi iglesia. Simple y sencillamente es compartir contigo la palabra en el sentido puro de compartir y de ser pues un instrumento para tu vida. Muy bien, también te quiero decir que se utilizan varias versiones, normalmente se usan tres, cuatro versiones. En esta ocasión únicamente vamos a estudiar la RBR, es Reina Valera en 1960. También te quiero decir que en este estudio lo que se espera es que al final pues tú puedas utilizarlo para alguna reunión de mujeres o algún estudio con tu familia, con tus amigos, etcétera. Muy bien, iniciemos entonces y vamos a ver varios versículos en relación alrededor de lo que significa ser santo. El primer pasaje que voy a leer de corrido y quiero que me acompañes va a ser Primera de Pedro 1 del 13 en adelante, y te voy a decir también, va a ser capítulo 1 y parte del 2, lo importante que es entender que el término de ser santos no es nada más el significado aplicas para el Antiguo, sino también para el Nuevo Testamento. Es decir, no nada más para los judíos o para las iglesias antiguas, sino también para nuestras iglesias. Y es importante también contextualizar para quién se escribió el libro y por qué. Entonces fue Pedro el que dirigió esta epístola a los miembros de la iglesia que vivían en las 5 provincias romanas de Asia Menor, que hoy en día se hallan en Turquía. Esto lo puedes ver en Primera de Pedro 1:1, y también Pedro consideraba que sus lectores eran los elegidos de Dios. Y esto lo puedes ver en Primera de Pedro 1:2. Ok, es muy importante también que, bueno, me acompañes allá desde tu casa. Si tienes otra versión, no importa. La idea es compartir cuáles. De hecho, en algunas versiones viene el título de llamamiento a una vida santa, que es lo que Pedro le está aconsejando a los miembros de la iglesia. Fíjate bien, esto es para el pueblo que conoce de la palabra de Dios. Y dice, por tanto, bueno, estamos en el 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia es que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal, no fingido, am- amaos unos a otros con entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba y toda gloria de hombre es como la flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra de nuestro Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, todo esto nos dice Pedro de que es importante, no nada más, y esto lo digo con todo el respeto que todos nos merecemos, no nada más bautizarnos, porque bueno, ahí aceptamos que el Señor Jesucristo murió por nosotros y resucitó para darnos la esperanza de vida, sino que nos dice Pedro que somos llamados a ser santos y que tenemos que buscar, como dice lo último que leímos, como niños, como esa sed, con esa ansiedad de ser perfeccionados en su palabra. Esto es un proceso, mis hermanos, y hermanas, les quise poner a Pedro cuando dudó en la tormenta del mar, que quiso seguir a Cristo y se estaba desbalanceando. Así a ti y a mí nos pasa, no somos perfectos, estamos buscando la perfección, pero no en nuestras propias fuerzas, sino a través del Espíritu, como dice la palabra, porque Él nos va a llevar y nos va a conducir para esa santidad que está hablando. Entonces voy a retomar solamente los versículos que nos llevarán a hacer esta reflexión y lo vamos a hacer juntos. Lo que puse en azul es como para detenernos un poco y estar claros qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar. Dice que seamos sobrios, y ser sobrios quiere decir que estemos atentos a, ¿no? Porque en cualquier momento del día, con cualquier persona, podemos encontrar la gracia de Dios o podemos entender que Dios está con nosotros. Dice, esperar por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, dice que no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Tú y yo, cuando ignorábamos la palabra de Dios, pues estábamos haciendo cosas que hoy por hoy espero que la veamos de una manera diferente. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios espera a través de nuestras formas, nuestras maneras de vivir, que le honremos y le glorifiquemos, porque escrito está, dice la palabra de Dios en Pedro, sed santos porque yo soy santo. Y tenemos que nosotros estar seguros siempre que estemos estudiando la palabra de Dios, que tienen congruencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice y qué entendemos por la palabra santo. Santo viene de Kadosh, del hebreo, y santo es consagrado, dedicado, apartado, entregado, reservado para elevarse, para hacer su voluntad. El santo, Dios es santo, Dios nos quiere de una pieza. Y esto, mis amados hermanos y hermanas, es un proceso que tú y yo tenemos o necesitamos estar muy conscientes y muy claros que queremos hacer. Y tiene que ser completamente voluntario. Yo te quise poner esta foto de la mujer que fue encontrada en adulterio y que Jesús
lejos de juzgarla, estuvo ahí con ella y la animó para que pudiera seguir, continuar con el camino. Y en el camino de Dios, pues sí, habrá momentos en la vida que caemos, que nos debilitamos, que pecamos, que obviamente, pero si tú y yo tenemos el firme propósito de consagrarnos a Dios, Dios siempre va a encontrar la manera de ayudarnos y de que volvamos al camino. Entonces, como referencia de lo que dijo Pedro, entonces es el Levítico 19:1-2, y lo cual yo te invito a que leas ya con calma el Levítico 19, porque ahí viene todo lo que Dios dijo para que nosotros podamos ser santos. Entonces dice, y aquí te quiero enfatizar, muy importante, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, ¿quién fue el que habló? Jehová, Dios. Habla a toda la congregación. Ah, Dios usó a Moisés para que hablara a la congregación, a los hijos de Israel, dice, y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Y cuando dice yo Jehová vuestro Dios, quiere decir yo lo estoy diciendo. Entonces, quiero que no nos confundamos. Dios nos dice a nosotros, los que creemos en Él, que necesitamos buscar esa santidad y necesitamos esforzarnos por esa santidad y necesitamos ir progresando, entendiendo, asumir que es un camino que nos conviene a nosotros, ¿ok? Porque, bueno, déjame hacerte un paréntesis. Cuando tú y yo estamos dándonos cuenta que lo que estamos haciendo no es agradable a Dios, siempre, invariablemente, aun si no creyeras, tú vas a tener, dicen por ahí los dichos, lo que siembras cosecha, y dice que cuando actúas bien se te regresa, ciertamente, y cuando actúas mal también se te regresa. Entonces, todo tiene una consecuencia. Lo que Dios quiere para nuestras vidas es que seamos santificados en su verdad para que nos vaya obviamente bien. Entonces en Juan 17, del 17 al 19 dice, santifícalos en tu verdad. Ahí Jesucristo estaba orando antes de ser crucificado. Le estaba poniendo a todos nosotros en sus manos de nuestro Dios, y él estaba orando al Padre. Decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y tú y yo somos esa luz del mundo, esa sal. Ciertamente no somos perfectos ni perfectas, hermanos, de verdad no lo somos, pero gracias a Él podemos seguir luchando y seguir animándonos, porque Él es el que Él es el que cree en nosotros. Muchas veces ni nosotros mismos creemos en nosotros. Dice, por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Ok? Entonces, es importante que nos santifiquemos en esa verdad, y la verdad está en su palabra. En Lucas, otro pasaje que nos va a ayudar y nos va a ayudar a entender qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Se encuentra entonces en Lucas 1:73-75, donde dice, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, perdón, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que libraos de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Y yo te quiero invitar, y yo te quiero decir que eso es algo que te va a ayudar muchísimo, recordarlo, porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, Dios desde el Antiguo Testamento está anunciando que nos iba a conceder esta libertad. Nosotros tenemos que liberarnos de esta esclavitud del pecado, porque dice ahí, y de nuestros enemigos, porque a veces tú y yo nos enganchamos, créanme, cuando alguien nos hace daño, algún perjurio nos ofende, nos roba, nos hace algo, no te enganches. De verdad es bien fácil engancharse. Dice que sin temor si le sirvamos. Nuestro enfoque tiene que ser hacia el Señor, hacia Dios, hacia servirle. Dice en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, absolutamente todos nuestros días. Es justo que tú y yo seamos santos porque Dios así es, y Dios quiere que tú y yo vivamos en esa santidad, en esa consagración, en esa confianza, en esa fidelidad. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos cómo nos dice aquí la palabra de Dios, y vamos a entender también lo que quiere decir temor, porque a veces oímos la palabra temor y la confundimos con un miedo terrorífico, pero te voy a explicar esa diferencia. Entonces, el significado real de temor, de phobos, es respeto, respetuoso, temer, temor, miedo, ¿ok? Y en Santiago 2:19, que es de la anterior eh, plática que tuve contigo,
Dice, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y mucha gente cree que Dios es uno, ¿sí? Y dicen que es el mismo Dios. Sí, 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 pero ¿cuál es la diferencia entre un demonio que dice que cree y tiembla y una persona que sí sirve a Dios y sigue a Dios? Dice que temblar quiere decir sentir frío, es decir, temblar de temor, miedo, pavor. Los demonios tienen pavor de Dios, pero no se arrepienten y porque saben que están haciendo mal, ¿ok? El temor y miedo a Dios, el significado o lo que está, lo que nosotros tenemos que entender es guardar sus mandamientos por anhelo de querer verlo. Es ese temor de respeto, de reconocimiento, de sí, del miedo de que lo que estamos haciendo no es correcto, pero porque nos puede ir mal y porque lo que estamos decidiendo no nos beneficia. Tan fácil como que haz algo que no está dentro de la voluntad de Dios y créeme, yo no sé tú si lo has experimentado, pero nos sentimos mal. Gracias a Dios nos sentimos mal y necesitamos entender y acudir al arrepentimiento. El problema digamos, las personas que no creen en Dios o que están lejos de la voluntad de Dios es que sí tienen temor, pero no hacen nada. O sea, nada más tienen temor y saben la presencia de Dios, pero hasta ahí, ¿no? Entonces es importante diferenciar entre una cosa y otra, ¿ok? Pero sí es bueno aclararlo porque a veces confundimos miedo o respeto, ¿sí? Pero ese miedo, esa clase de miedo, no de miedo a que Dios es malo y me va a castigar, no, Dios quiere que tú hagas y que tú y yo hagamos las cosas bien, porque así nos creó. Entonces, en 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros tenemos que buscar perfeccionar esa santidad a través del Espíritu de Dios, porque ni siquiera lo hacemos nosotros mismos. Miren, el hecho de entender y de aceptar y de comprender en su totalidad o en lo más extenso de su palabra, que tenemos esas bellas promesas, se nos olvida, ¿eh? Porque los seres humanos se nos olvida. Dice que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque a veces cuando lo olvidamos y volteamos, así como Pedro, a ver por otro lado, entonces volvemos a perdernos y tenemos que regresar. Es una constante en nosotros. Eso es nuestra parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, también en Efesios dice, nos aconseja Pablo, aquí ya es Pablo, dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros tenemos que buscar constantemente ser revestidos, quitarnos las cosas o la ropa vieja, la ropa que antes usábamos, las actitudes que antes tú y yo teníamos, el engancharnos con él, los enojos y las cosas que nos atormentan el espíritu, liberarnos de ello y decirle, Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, redarguye mi alma, mi mente, mi corazón, ayúdame a andar en tu verdad. Y es una constante, mis hermanos. Por eso decía, ser sobrios, o sea que tenemos que estar atentos. La santidad es eso, estar en esa línea de pensamiento todo el día, 24/7. Y en Hebreos 12:14 al 16 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y eso es algo que yo no sé si ya lo habías notado, pero necesitamos estar en esta dinámica de santidad. No quiere decir por favor, y no me confundan, no quiere decir que ya la hayamos alcanzado, porque todos nos vamos a equivocar y muchas veces pensamos que ya tenemos como cierto nivel de santidad y ¡brum! Otra vez. Es una constante ir y venir, ir y venir. Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios siempre va a existir, pero la dejamos de alcanzar porque no la vemos, porque no estamos en el camino correcto, porque nos olvidamos de Dios, porque en lugar de arrepentirnos seguimos haciendo lo malo, dice, que brotando, y ahí está, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque déjame te decirte que cuando tú y yo tenemos raíces de amargura, de enojo, de sentimientos negativos, de verdad que contaminamos a todos los demás. Y dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida bendijo progenitura. Y sabemos que la primogenitura de Esaú, ¿no? Dices, ay, bueno, por un plato de lentejas, pues sí, pero no era el plato de lentejas, era lo que significaba
en ese momento, si Esaú hubiera estado firme delante de Dios, no hubiera hecho lo que hizo. Lo mismo pasa con esta imagen que te quise compartir. ¿Te acuerdas de Caín y Abel? Fue Dios el que habló con Caín y le dijo, cuidado, no hagas eso, no sigas esta enojo, esa raíz, como dice aquí, de amargura que te estorba, porque entonces lejos de ayudarte a tener la santidad y estar conmigo, te va a alejar. Y eso es lo que tú y yo hacemos. Queremos ignorar cuando estamos haciendo algo mal y lo dejamos ahí en el baúl del olvido, pero no es cierto porque siempre hay consecuencias. De verdad te lo digo con conciencia clara, porque sí, cuando tú y yo hacemos algo que no está bien delante de Dios, no podemos dejarlo pasar, tenemos que arrepentirnos en ese momento y pedirle a Dios perdón y que nos ayude a volver al camino correcto. Es importante estar claros en eso. Y en segunda de Pedro 3, del 11 al 13, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la vanidad del día, para la venida, perdón, para la venida del día de Dios? O sea, todas las cosas materiales, y sí, mis hermanos, es la verdad, o sea, tú y yo nos vamos a morir algún día, y si no tenemos esta esperanza de la venida del Señor, tenemos que estar preparados mental, emocionalmente, y el 24/7, aplicar el 24/7, porque es la parte que nos ayuda a compartir con la humanidad esta esperanza de vida. Y si tú te fijas y volteas a ver, de verdad que muchas veces hay jóvenes, adultos, personas que nos rodean que no tienen esta esperanza de vida eterna. Piensan que el mundo es hoy, entonces por lo tanto hacen cosas que pues tú y yo sabemos que no están bien y ni le agradan al Señor. Y lo peor es que a veces participamos en ello, de verdad lo confieso. Yo también he participado en cosas que sé que no están bien y le pido al Señor que me ayude. Así como ves, quiero decirte que ni nadie está exento de esto, pero sí es importante regresar, volver, pedirle perdón a Dios y tener esta esperanza viva. Dicen, la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero vosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Esta lucha que tú y yo tenemos día con día tiene que ser una lucha de convenciéndonos, o vaya, de convicción. Es decir, cuando tú y yo estamos realmente creyendo y esperando la venida del Señor con anhelo en nuestro corazón, es la forma correcta de acercarnos al Señor y limpiándonos, constantemente limpiándonos. Bueno, vamos a concluir este estudio. Lo primero que vimos entonces fue el llamamiento a una vida santa y leímos primera de Pedro 1 del 13 al 25 y del 2 del 1 al 3. Y el significado de santo, que quiere decir consagrado, dedicado, apartado, entregado, reservado para elevarse, para hacer su voluntad. Él es santo, santo, Él es santo y Dios nos quiere de una pieza. Entonces, que eso nos quede perfectamente claro, con eso entendamos que si tú y yo queremos consagrarnos al Señor, tenemos que decirle y luchar día con día. Dice Jehová, Dios habla con Moisés para que hable con toda la congregación de Israel, los llama a ser santos. Y ahí quien habla es Dios. Dios habla con su pueblo. Y esto viene desde Levítico 19, como te dije, léelo todo. Desde ahí el Señor nos está diciendo a toda la humanidad que esto es su voluntad para nosotros, para que vivamos bien, ¿ok? Y en paz y en armonía y en amor, porque todos deseamos eso, pero no queremos hacer nuestra parte. Dice que Jesús le pide al Padre que seamos santificados en su palabra como Jesús lo fue, para que nosotros lo seamos en su verdad. Jesús aguantó todo lo que aguantó y estuvo viviendo todo lo que estuvo viviendo porque se aferró a la palabra de Dios, porque se dejó guiar por el Espíritu de Dios y porque al final, incluso al final que él dijo, hágase tu voluntad y no la mía, por supuesto que pasó y padeció por muchas cosas que tú y yo seguramente en nuestro trayecto de cristianos, pues lo hacemos, lo padecemos. Dice Lucas. Nos recuerda la promesa de Abraham que hemos de ser liberados de nuestros enemigos para que sin temor les sirvamos. De que no tengamos miedo de qué nos van a decir, o cómo nos van a confrontar las personas que no creen en Dios y cómo vamos a hacer burla y oprobio, porque a veces eso somos, ¿no?
parece ser que nos atacan. Bueno, pues dice que ya quiero decirte que Jesús ya oró por nosotros, entonces tenemos que entender y aprender a confiar para que que somos liberados de eso y que sin temor le sirvamos, como lo estamos haciendo en este momento. Temor o miedo, bueno, entender que ese temor o miedo, y lo que te dije, la diferencia, en verdad, a veces lo confundimos. Los demonios también tienen temor, pero el que tiene miedo de respeto, de devoción, de entrega, busca al Señor, se arrepiente y continúa el camino. Los demonios pues solamente tienen miedo, pero no hacen nada, no se acercan a Dios ni se arrepienten. Limpiémonos, dice segunda de los Corintios, de toda contaminación de carne y de espíritu, en el temor de Dios. Es importante entender que constantemente nuestra carne se está contaminando y a veces también nuestro espíritu necesitamos limpiarlo continuamente. Dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad. Dios nos creó en la justicia y en la santidad y así quiere que vivamos. Para eso fuimos creados, para vivir en justicia y en santidad. Y solamente lo podemos lograr a través del Espíritu de Dios. Y eso está en Efesios, y sin santidad nadie verá a Dios, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Señor. Si tú y yo queremos ver a Dios en todas las cosas que pensamos, decimos, hacemos todos los días de nuestra vida, necesitamos estar en este canal, esperando y apresurando la venida del día de Dios según sus promesas, cielo y tierra nueva. Que tu esperanza y mi esperanza sean el cielo y la tierra nueva. Muy bien, hermanos, es todo por hoy. Agradezco mucho su atención y quisiera en esta conclusión también invitarte para que veas las series completas y que vayas entendiendo, alcanzando la congruencia entre un tema y otro por cada una de las series. Te agradezco tu tiempo y me gustaría concluir con una oración, si me lo permites. Solamente te pido que donde estés, ya sea en la mente o si puede, cerremos los ojos y pedamos que el Señor trabaje en nuestras vidas. Nuestro buen Dios y Padre Santo, gracias, Padre, porque nos permites estar aquí y ahora, Señor, escuchando de tu palabra, Señor, y permite que podamos entender esta santidad, que en realidad deseemos de todo corazón ser santos como tú eres santo, Señor. Enséñanos a vivir así, perdónanos, Señor, cuántas veces hemos fallado porque sabemos que nuestra humanidad, nuestra carne y nuestro espíritu se han doblegado ante las circunstancias de la vida, Señor, y que se nos olvida que tú ya nos limpiaste, que tú estás deseando de todo corazón que seamos consagrados a ti, Señor. No permitas que nos alejemos, al contrario, Señor, ayúdanos a servirte y a entender que ya fuimos liberados, Señor. Protégenos, Señor, cuídanos y enséñanos a caminar en tu camino y en tu santidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por estar y gracias por seguir conmigo. Hasta la